Hermanos, gracias. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Vamos a reflexionar y vamos a adorarlo a nuestro Señor a través de la reflexión en su palabra. Espero que todos tengan un boletín, mis hermanos, y que lo tengan allí a la mano. Y los niños van a salir a sus clases de escuela dominical en estos momentos. Y nosotros, mis hermanos, vamos a estar aquí alabando a nuestro Señor a través de la reflexión en su palabra. Y que el Señor nos hable, mis hermanos, verdaderamente. Y mis hermanos, yo quiero pedirles en esta mañana que leamos Isaías 9:2. Vamos a leerlo, mis hermanos, Isaías 9:2, mis hermanos. Vamos a leerlo y lo tengo aquí en la pantalla, mis hermanos. Isaías capítulo 9, versículo 2. Vamos a leerlo, mis hermanos. Isaías 9:2. Está en la pantalla, si lo quieren leer en sus Biblias. Vamos a leerlo. Dice allí, mis hermanos: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Así es, mis hermanos. Este pasaje lo leímos al inicio de este culto. Y mis hermanos, lo que nos dice precisamente es que el pueblo que andaba en tinieblas, en gran oscuridad, vio una gran luz. Y esta luz, mis hermanos, es la luz de Cristo, que puede resplandecer sobre cualquier persona. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Para siempre es tu gracia. Gracias, Señor. Muchas gracias porque eres verdaderamente bueno en gran manera. Pero gracias también, Señor, porque en Cristo Jesús ha resplandecido luz en medio de gran oscuridad, en medio de gran noche, mi Señor, en medio de tinieblas. La luz de Cristo ha podido resplandecer a través de los años y ha llegado hasta nosotros, mi Señor, y nos ha resplandecido, ha iluminado nuestras vidas, y te damos las gracias por ello. Gracias, bendito Dios, porque la luz de Cristo ha resplandecido en nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, mi Señor, en esta mañana. Mi Dios, que tu palabra hable con claridad a esta tu iglesia. Que tu palabra, mi Señor, hable a todos nosotros. Háblanos, mi Señor, incluyendo a aquellos que nos acompañan en las redes sociales también. Habla, Señor, habla, Padre Celestial. Que tu palabra sea pertinente el día de hoy. Que tu palabra, mi Señor, sea profunda. Que tu palabra, mi Señor, llene necesidades. Te lo pido en Jesucristo. Por favor, a través del Espíritu Santo, toma tu palabra, ponla en mentes y corazones. Por favor, Señor, y por favor también, ayúdame y ayúdanos a todos nosotros a darte la gloria a través de la reflexión en tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a iniciar esta predicación, mis hermanos, en esta mañana. Estamos en una nueva serie de predicaciones, mis hermanos. Es la luz de la Navidad, mis hermanos, la luz de Cristo en Navidad. Así se llama esta predicación o esta serie de predicaciones. Serán 5 predicaciones, mis hermanos, que tendremos a lo largo de este mes acerca de la luz de Cristo en Navidad, mis hermanos. Y el día de hoy la predicación se llama la luz de la Navidad para tus días oscuros, para aquellos días en los que tú estás en oscuridad. Y así, mis hermanos, vamos a iniciar esta serie de predicaciones. Saben, mis hermanos, parece que la Navidad ilumina el mundo. Las primeras luces, mis hermanos, se encienden de esta temporada. Antes se encendían en noviembre y ahora desde octubre, mis hermanos. Desde octubre se empiezan a encender y empieza a haber adornos en diferentes lugares, en las tiendas, en los centros comerciales y muchas casas, mis hermanos, a mediados de noviembre ya ponen adornos navideños. Así sucede, ponen luces, mis hermanos. Así pasa en esta temporada de compras. Y luego, mis hermanos, la ciudad también se adorna.
Las autoridades de la ciudad ponen luces, mis hermanos, y las encienden. También en los barrios, en los vecindarios, mis hermanos, se encienden las luces y se encienden las luces en nuestras calles, también en nuestras casas. Así parece, mis hermanos, que la Navidad es una época de luz, mis hermanos. Es interesante esto porque, ¿saben? El 21 de diciembre, mis hermanos, es el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. ¿Y qué sucede, mis hermanos? En ese día, precisamente, el 21 de diciembre, es la noche más larga, mis hermanos, y el día más corto del año. Eso es lo que pasa el 21 de diciembre, mis hermanos. Y creo que eso es muy interesante, que cuando estamos en la parte más oscura del año, en la noche más larga del año, mis hermanos, y los días más cortos, la Navidad puede atravesar la oscuridad con luz, mis hermanos. Quiero decirles también que las luces fueron importantes alrededor del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Los ángeles, por ejemplo, mis hermanos, hicieron un espectáculo de luces deslumbrantes en el cielo, y como resultado, los pastores que vieron este evento, mis hermanos, fueron a Belén y vieron al niño Jesús. Los magos también, que venían de muy lejos, vieron una luz brillante en el cielo, la estrella, y la siguieron hasta donde nació el Salvador, Jesucristo. Esto sucedió, mis hermanos. Pero, no sé si lo han notado o no, mis hermanos, pero de hecho la luz es un tema muy importante en la Biblia. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, por ejemplo, mis hermanos, se va repitiendo desde el capítulo 1 hasta los siguientes capítulos, al último. Luego, cuando uno ve las cartas de Juan, es un tema importante, mis hermanos. Por ejemplo, la Biblia dice en Primera de Juan que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Así dice la Escritura. Y mis hermanos, también dice allá en el Génesis que el mandamiento que Dios dio, mis hermanos, lo primero que Dios dio, y esto lo comentaba la semana pasada, mis hermanos, con respecto a la predicación de la semana pasada, es que el primer mandamiento del Señor fue: hágase la luz, antes de crear el sol, antes de crear la luna y las estrellas. ¿Qué es la luz que conocemos y que nos llega, mis hermanos? Es notable que Dios, en primer lugar, creó la luz. Y Jesús también dijo, mis hermanos: yo soy la luz del mundo, nuestro Señor. De hecho, mis hermanos, esta es la verdadera razón de la Navidad. El primer pasaje que quiero que veamos, Juan 12:46, mis hermanos, dice allí el pasaje: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ese es el objetivo de Jesús. Y está de acuerdo con el pasaje que leímos de Isaías hace un momento antes de la oración, mis hermanos, en Isaías 9:2, aquellos que estaban en gran tinieblas, luz les ha resplandecido. Ese precisamente es el objetivo de Jesucristo, mis hermanos. Y cuando Dios se encarnó en Jesucristo, mis hermanos, saben, en este pasaje no se está hablando de oscuridad física, no se trata de eso. Se está hablando de oscuridad personal. No una oscuridad física, una oscuridad personal que le atañe a cada uno de nosotros, que le atañe a cada persona, mis hermanos. ¿Saben? Y esto lo podemos decir por nuestra propia experiencia y podemos estar de acuerdo todos. Todos, mis hermanos, tú, yo, todos nosotros hemos tenido días oscuros. ¿No es así? Todos hemos tenido esto. Son esos días, mis hermanos, cuando uno no quiere levantarse de la cama, ¿verdad? Porque sabe uno que va a enfrentar situaciones complicadas. Y a veces uno tiene miedo, mis hermanos, de enfrentarse a estas situaciones. Y a veces piensa uno o siente uno que no vale la pena el esfuerzo. ¿Para qué seguir esforzándome? ¿Para qué seguir luchando? Y uno lo que quiere, mis hermanos, es solo tirar la toalla. Uno no quiere ver a nadie. Todos pasamos por días oscuros. Así pues, en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera que busquemos por unos momentos a lo largo de esta predicación, mis hermanos, la luz de Jesucristo en Navidad para nuestros días oscuros. Esto es lo que quiero que veamos en esta mañana, mis hermanos. Y quiero, en primer lugar, que analicemos 4 tipos de días oscuros. Y luego, mis hermanos, en segundo lugar, cómo la luz de Jesucristo es la respuesta
a través de la vida de Jesús para esos días oscuros. Entonces es lo que vamos a reflexionar en esta mañana, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, bueno, todos tenemos días oscuros. Todos tenemos días oscuros, mis hermanos. Y saben, los primeros días oscuros que tenemos, mis hermanos, esta clase de días oscuros son días oscuros de decepción. Días oscuros de decepción, mis hermanos. Dice el pasaje de Job 30:26, mis hermanos. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino oscuridad. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Esperas que te sucedan cosas buenas, que te pase algo bueno en tu vida, pero no es así, te viene mal. O como dice de manera muy poética aquí el versículo, esperaba luz, pero no recibí eso, vino oscuridad. Esto es lo que está diciendo Job. ¿Te has sentido así? ¿Te ha pasado eso? Esperabas algo, pero no lo recibiste, y al contrario recibiste un mal, y eso te decepcionó. No sucedió, te frustraste. Ha pasado esto. ¿Saben, mis hermanos? Últimamente ha habido muchas noticias decepcionantes en nuestra sociedad y en el mundo. La guerra, mis hermanos, de Israel y Hamás, mis hermanos, cómo atacaron a personas, les secuestraron, y luego la guerra, mis hermanos. Había pláticas de paz, de tregua en esta semana, pero ya se rompieron. Y así es, mis hermanos. Son noticias decepcionantes. La economía, no en nuestro país solamente, en el mundo, mis hermanos, va mal. La tasa de desempleo no aumenta considerablemente, y esto sucede. Son noticias desesperantes. Pasamos una pandemia, mis hermanos, el COVID, pero ahora, mis hermanos, se han leído las noticias. Hay una epidemia de gripe y de influenza en niños, donde hay que cuidar a los niños. Y también se espera, mis hermanos, que haya un incremento en neumococo y algunas otras enfermedades respiratorias. Son noticias decepcionantes. El huracán Otis que tuvimos, mis hermanos, hace mes y medio en Acapulco, que prácticamente lo destruyó, mis hermanos, y que todavía, de acuerdo con las noticias, mis hermanos, no se va a lograr recuperar pronto. Algunos decían que en esta temporada navideña, y ustedes saben bien, mis hermanos, que esta ciudad vive del turismo. No van a ir de vacaciones a Acapulco muchas personas. Y va a ser decepcionante. Y quizás no se recuperen, mis hermanos, ni siquiera para Semana Santa, sino quizás hasta dentro del otro año. Son noticias decepcionantes. Los fríos, mis hermanos, que han llegado a nuestra ciudad y a nuestro país, mis hermanos, de verdad, y eso aumenta las enfermedades respiratorias, pero también, mis hermanos, les afecta mucho más a aquellos que están inmunodeprimidos o a personas de edad. Son noticias decepcionantes. ¿Qué es lo que quiero decirles? La vida así es. La vida, mis hermanos, a veces es decepcionante. Las cosas no salen, no suceden según lo planeado, mis hermanos. Quizás tú tenías planeados muchas cosas a lo largo de este año y has tenido enfermedades. Has tenido un quebranto económico, has tenido dificultades en tus relaciones y te has sentido defraudado y decepcionado porque las cosas no salieron como tú las planeaste. Y saben, mis hermanos, las situaciones no siempre se resuelven por sí solas. A veces uno quiere que se resuelvan solas las situaciones y eso no ocurre, mis hermanos. No ocurre de esta manera. Eso pasa, mis hermanos. Me imagino que María, cuando se encontró embarazada del Espíritu Santo, mis hermanos, quizás fue una decepción. Y mis hermanos, pensaba que quizás, como joven, que las circunstancias del nacimiento de su hijo serían diferentes, pero lo tuvo en un establo. Una situación decepcionante. El hecho, mis hermanos, es que la vida es decepcionante, nos decepciona a todos nosotros. Pasamos por días oscuros de decepción, ese es un hecho. Pero, mis hermanos, también pasamos por días oscuros de angustia. Y es allí cuando tú y yo nos sentimos abrumados.
Es allí cuando estamos estresados, nos encontramos al límite, frustrados, mis hermanos. Tenemos demasiado que hacer y no tenemos suficiente tiempo. ¿No te ha pasado? Quisieras que el día tuviera 28 horas o más y te sientes así. Quizás no tienes suficiente tiempo, no tienes suficiente dinero, no tienes suficiente energía. Quizás eso te está sucediendo, mis hermanos, a algunos de ustedes. ¿Saben, mis hermanos? El salmista, y esto es lo que nos enseña el libro de los Salmos frecuentemente, mis hermanos. David, el salmista, experimentó esta clase de estrés, de ansiedad, mis hermanos. El Salmo 22:1, ¿lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras, mis hermanos, las expresó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero son tomadas, mis hermanos, estas palabras de este hombre David, quien también se sentía así en una situación, estresado y al límite también. Es como si David estuviera expresando en este salmo: ¿habrá alguien allí que me ayude? ¿Habrá alguien que me ayude, que me socorra? Estoy sobrecargado, estoy al límite. Nadie me ayuda. Eso es lo que está expresando David aquí. Y saben, mis hermanos, son días oscuros de angustia, cuando uno está al límite. ¿Y qué es el resultado? Uno llora. ¿Has llorado a lo largo de este año por una situación así? Seguro, mis hermanos. Y cuando uno tiene los ojos arrasados, seguramente, mis hermanos, algunos de ustedes están atravesando días oscuros y angustiosos en este momento. Es posible que alguien esté estresado en lo financiero, en lo económico, mis hermanos. Quizás alguien está estresado en lo físico por su salud, mis hermanos. Y quizás alguien más está estresado con relación, mis hermanos, o con respecto a sus relaciones. El matrimonio no está funcionando bien. Las cosas con los padres o con los hijos no van bien. Tus relaciones no están funcionando de manera adecuada. Con tus hijos, con tus amigos, con tu esposa, tu esposo, con tu jefe. Te estás estresando y no estás cumpliendo con las expectativas de esa relación y entonces te encuentras al límite. Todos pasamos por esto, mis hermanos. Días oscuros de decepción y también días oscuros de angustia. Hay otros días oscuros, mis hermanos, y son días oscuros de duda. Días oscuros de duda. Dice Juan 12:35, mis hermanos, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. ¿Alguna vez has perdido el rumbo? ¿Has perdido el rumbo? ¿Saben, mis hermanos? Antes, ¿verdad? Antes de que hubiera Waze, mis hermanos, o algunas otras aplicaciones, el teléfono inteligente, mis hermanos, entonces uno utilizaba la guía Roji, ¿no? Estos mapas, mis hermanos, y a veces cuando yo tenía que ir a algún lugar, y seguramente a ustedes también les pasaba, uno veía el mapa, mis hermanos, y bueno, voy a tomar esta calle, y cuando llegue aquí doy la vuelta a la derecha y luego sigo, etcétera. Así lo hacía uno. Pero ahora con esto nos dirige. Pero saben, mis hermanos, también se pierde. También se pierde. ¿No les ha pasado que el Waze los lleva a un lugar y no es el lugar? Y a pesar de que uno le pone la dirección correcta, también se pierde. Uno pierde el rumbo, mis hermanos. ¿Han estado ustedes en una niebla muy profunda? En una niebla muy profunda donde no puede uno ver, mis hermanos, mucho. En una ocasión, mis hermanos, cuando daba clases a las 7 de la mañana, mis hermanos, daba clases a esa hora, mis hermanos, saben, salí de la casa de ustedes, mis hermanos, y había niebla sobre la colonia, mis hermanos, mucha niebla. Entonces yo iba en el carro con los faros prendidos, mis hermanos, pero realmente no veía nada. Estuve a punto de pegarle a un carro, mis hermanos. ¿Y saben qué fue lo que me dijo el conductor? Fíjate por dónde vas, ¿no? Claro que me estaba fijando, pero iba sin rumbo, porque iba en medio de la niebla, mis hermanos. Así sucede.
El hecho, mis hermanos, es que a veces, mis hermanos, lo que está pasando, estamos como en nuestra cabeza, está sumergida en una niebla, mis hermanos, y dudamos. Miramos nuestro pasado, nos decepcionamos. Miramos nuestro presente, nos estresamos. Y cuando miramos el futuro, nos preocupamos. Hay muchas razones para tener dudas e incertidumbre, mis hermanos, mientras estamos terminando este año 2023 y comenzamos el 2024. ¿La economía irá bien? ¿Va a ir bien? ¿Tendré trabajo dentro de 5 meses? Hay muchas cosas para las cuales estar con dudas. ¿Cuáles serán mis opciones dentro de 6 meses? ¿Serán buenas las opciones? A veces la cuestión, mis hermanos, no es entre estar mal y estar bien, sino entre estar mal y peor. A veces esa es la opción, mis hermanos. ¿Tendremos un buen gobierno el próximo año? Es una duda. ¿Estaremos bien nosotros de salud? Es otra duda. Mis hermanos, son días oscuros de dudas. Y fíjense bien cómo dice el pasaje. El que anda en tinieblas, el que está en oscuridad, no sabe a dónde va. Así ocurre. ¿Qué me depara el futuro? ¿A dónde me dirijo? Porque uno está en una niebla, mis hermanos. Así pues, hay días oscuros de decepción, días oscuros de angustia y días oscuros de dudas. Pero, mis hermanos, hay otros días oscuros y son días oscuros de depresión, donde uno está así deprimido, mis hermanos, cuando todo alrededor parece derrumbarse, cuando todo alrededor parece caerse, mis hermanos. Cuando uno está deprimido piensa, ¿de qué sirve hacer esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me levanto de la cama? ¿Para qué hablo con esa persona? ¿Para qué voy al trabajo? Y uno tiene ganas de rendirse. Uno verdaderamente tiene ganas de rendirse, mis hermanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, mis hermanos, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, él dijo, la luz se ha apagado en Europa. Vienen días muy oscuros y quizás tú sientas lo mismo con respecto a tu propia vida. Sientes que se está apagando, que es un día oscuro en tu vida. La luz se ha apagado en mí. Bueno, veamos lo que dice Lamentaciones 3, mis hermanos. Este pasaje, Lamentaciones 3, 19 al 20. Dice este pasaje así, mis hermanos. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en la memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Lo que aquí, mis hermanos, está expresando el profeta Jeremías, mis hermanos, es el pensamiento de dolor que tenía, y él lo compara con un veneno amargo, con una bebida amarga, mis hermanos. Y por eso expresa así, estoy deprimido realmente. Quizás tú has enfrentado una crisis importante a lo largo de este año que está por terminar. Tal vez fue una ruptura de relación, tal vez el fallecimiento de un ser querido, quizás una derrota en tu trabajo, o te has sentido así de esta manera. Quizás te despidieron y la economía no haya ido bien. Quizás estás enfrentando enfermedad importante ahora mismo. Y el hecho es que quizás en esta temporada no tienes ganas de ser feliz. Lo único que quieres es estar en tu casa encerrado y acostarte. Quizás eso es lo que estás sintiendo. Y quizás la felicidad de esta temporada solo intensifica tu dolor. Solo aumenta tu dolor y tu soledad. Tal vez te sientas como dijo David en el Salmo 88. El Salmo 88, versículo 18. ¿Lo quieren buscar conmigo, mis hermanos? En sus Biblias. No está en la pantalla, ni tampoco en el boletín, mis hermanos. Salmo 88, versículo 18. ¿Lo tienen allí en sus Biblias? Salmo 88, 18. O si lo quieren anotar la cita, mis hermanos. Y déjenme decirles lo que dice este pasaje. Salmo 88, 18 dice: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Es decir, todos se han ido,
Estoy solo, solo hay oscuridad por todas partes. Y cuando te encuentras en estos días oscuros, como lo he comentado aquí, que pueden ser variados, pueden ser diferentes, quizás te preguntes, ¿y a quién le importa? ¿A quién le importa que yo me encuentre en estos días oscuros? Bueno, si no recuerdas nada de esta predicación, sí espero que recuerdes lo siguiente: a Dios le importa. A Dios le importa si pasas por días oscuros. A Dios le importa si estás pasando por días oscuros de angustia, de duda, si estás pasando por días oscuros de depresión, si estás pasando por días oscuros de dolor. A Dios le importa. Y eso es lo que debemos entender, mis hermanos. ¿Saben? Cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, estamos en una de tres posiciones. Cada uno de los que estamos aquí, estamos en una de estas situaciones. Algunos, mis hermanos, de ustedes se están dirigiendo hacia días oscuros ahora mismo. Ahora mismo. Se están dirigiendo hacia días oscuros. Ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben qué van a enfrentar, pero se dirigen directamente a ellos. Segundo lugar, algunos de ustedes, mis hermanos, están experimentando días oscuros en este momento preciso. Estás en medio de días oscuros ahora mismo. Y algunos otros, mis hermanos, algunos otros de ustedes acaban de salir de días oscuros y no se dan cuenta que se dirigen a otros nuevos. De eso se trata la vida, mis hermanos. Un incidente de resolución de problema tras otro. Así es la vida, mis hermanos. Una sucesión de pasajes luminosos, sí, pero también una sucesión de días oscuros, y lo sale uno y luego otro. Y luego otro. Es como cuando uno va en una carretera, por ejemplo, la carretera, mis hermanos, de México a Toluca, uno pasa por puentes, sale uno de un puente, mis hermanos, e inmediatamente viene otro puente. Y algunos de estos puentes son largos. ¿No es así? Así es la vida, mis hermanos. Pero entonces surge una pregunta: ¿a dónde puedes acudir en tus días oscuros? ¿A dónde puedes ir en tus días oscuros? Si te encuentras en una situación de estas, bueno, mis hermanos, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para esto? ¿Me ayudan a leer, mis hermanos? El Salmo 22, el versículo 29. ¿Me ayudan a leer, mis hermanos? Perdón, es segunda de Samuel 22, 29. Dice así, mis hermanos: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es así. Cuando uno reconoce que Dios es la lámpara de uno para los días oscuros, no importa cuál sea. El Señor es nuestra lámpara, como dice este pasaje. Tú, Señor, eres mi luz, oh Jehová. Mi Dios me va a alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Pero, mis hermanos, mi pregunta ahora es esta: ¿cómo hace Cristo esto? ¿Cómo Cristo, mis hermanos, puede iluminar nuestros días oscuros? Él dice, mis hermanos, y lo he recordado hace un momento al inicio de esta predicación, que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él viene a iluminar nuestros días oscuros, nuestros días de oscuridad, de dudas, de ansiedad, de depresión, mis hermanos. Nuestro Señor viene a disipar nuestras tinieblas. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo el Señor puede iluminar nuestras vidas? ¿Cómo puede darnos luz, mis hermanos, en esto? Y precisamente en esta época navideña, mis hermanos, tenemos que recordar mucho esto, mis hermanos. En esta época de Navidad, tú y yo no tenemos por qué quedarnos a oscuras. ¿Les ha pasado, mis hermanos, que están en una fiesta, en su casa, en una reunión, y de repente se va la luz? ¿Les ha pasado? Nos ha pasado en el culto, mis hermanos, aquí cuando hace años teníamos cultos en las noches y de repente se iba la luz. En una ocasión, mis hermanos, aquí en la iglesia, varias de mis hermanas hicieron un coro, mis hermanos hicieron una cantata, mis hermanos, y no teníamos luz. Y el problema, mis hermanos, era, bueno, si fuera con piano y con voces, mis hermanos. Pero no, es que la música estaba en un disco.
y no había manera de que saliera la música. Entonces, ¿qué sucedió, mis hermanos? Una persona de aquí enfrente nos prestó su planta de luz. Una persona de aquí enfrente que ya falleció. Esta persona, mis hermanos, él llegó a venir a un culto aquí en cierta ocasión y estaba necesitado este hombre. Vino aquí, mis hermanos, escuchó el mensaje del evangelio, pero al mes murió. Pero en esa época, me acuerdo muy bien, nos prestó su planta de luz para que pudiéramos tener el culto de Navidad. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando estamos en estos días oscuros, ¿saben? Necesitamos la energía, la lámpara de luz de Jesucristo en nosotros. ¿Cómo lo hace? Y no tenemos que quedarnos en oscuridad. ¿Cómo lo hace, mis hermanos? ¿Cómo el Señor Jesucristo puede disipar nuestra oscuridad cuando estamos en tinieblas? ¿Cómo el Señor puede quitar nuestros días oscuros? Bueno, déjenme decirles 4 cosas, mis hermanos, brevemente. Primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, el Señor nos alienta cuando estamos decepcionados. Si tú tienes días de oscuros, de decepción, te sientes frustrado, estás decepcionado, como leímos, mis hermanos, esperabas luz, pero no te llegó eso, te llegaron tinieblas. Estás decepcionado. Bueno, mis hermanos, tenemos que recordar esto muy bien. Dice el pasaje, Salmo 34, 18, mis hermanos. ¿Lo podemos leer? Ayúdenme a leerlo juntos, mis hermanos. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Saben? Este pasaje nos dice, mis hermanos, la primera manera en que Dios nos anima. La primera manera en que Dios nos alienta cuando estamos decepcionados es esta: yo estoy contigo, yo estoy cerca. Eso es lo que nos dice el pasaje: cercano está el Señor, Jehová, a aquellos que tienen el corazón roto. Cercano está el Señor con aquellos que tienen el corazón así, está desilusionado y decepcionados. Debemos entender esto. ¿Estás pasando por días oscuros? Entiende esto: Él no te ha dejado. Dios no te ha dejado, Él está cercano. Quizás has tenido momentos difíciles a lo largo de este año. Quizás este año 2023 fue un año decepcionante para ti. No obtuviste el ascenso que esperabas. No cerraste la venta que pensabas que ibas a cerrar. No completaste el proyecto que se retrasó. Tus esperanzas, tus sueños, las cosas que esperabas que sucedieran en estos últimos 300 días no se materializaron. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Saben, mis hermanos? Él está donde siempre ha estado. No te ha dejado. No te ha dejado. Él está donde siempre ha estado, mis hermanos. ¿Saben lo que significa Emmanuel, verdad, mis hermanos? Dios con nosotros. Eso es lo que recordamos mucho en Navidad, mis hermanos. Dios con nosotros. Significa eso, mis hermanos, que está con nosotros, y por eso Él es capaz de animarnos, de alentarnos en tiempos decepcionantes, mis hermanos. ¿Cómo lo hace? Recordándonos, mis hermanos, que nunca pasamos nada solos. Quizás te sientas solo, pero no estás solo. Esa es tu percepción, pero la realidad es que Dios está cerca, está contigo y conmigo. La parte más oscura de la noche, mis hermanos, es cuando la luz brilla con más intensidad, porque el Señor está contigo y conmigo en estos días oscuros. Esto es lo primero, así nos anima Dios. Pero hay otra segunda manera en cómo Dios nos anima cuando estamos decepcionados. Y esta la encontramos en el pasaje siguiente, mis hermanos, de Jeremías 29:11. Dice este pasaje: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Saben, mis hermanos, el Señor nos anima no solo con su presencia, sino también ayudándonos a darnos cuenta de que Él tiene un diseño, tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Tiene un deseo para ti y para mí. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, es
el buen deseo, la buena inclinación de Dios para ti, para mí. Quiero ayudarte. Yo te crié. Tengo un futuro. Tengo una esperanza para ti. Eso es lo que nos dice aquí el pasaje. Saben, mis hermanos, estoy firmemente convencido de esto, de que Dios usa la decepción. En lugar de recibir luz, recibimos oscuridad y nos sentimos decepcionados. Pero Dios usa esa decepción para llamar nuestra atención. Es como la luz intermitente, mis hermanos, que vamos en la carretera y de repente una luz intermitente. Allí está. Él utiliza la decepción para llamar nuestra atención. ¿Sabes lo que Dios quiere decir a aquellos de ustedes, mis hermanos, que han pasado por experiencias decepcionantes recientemente? Y si has pasado por esto, quiero decirte que si has tenido un dolor, has tenido un problema, quiero decirte que el propósito de Dios para tu vida es mucho mayor que el problema que estás enfrentando, mucho más. Y hay un propósito detrás de ese problema, detrás de ese día oscuro. Hay un propósito, un plan. Y saben, Dios nos anima cuando estamos decepcionados. Dios hace eso, mis hermanos. Ahora bien, segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo el Señor Jesucristo puede disipar nuestras tinieblas? Segundo lugar, mis hermanos, Él nos fortalece cuando estamos angustiados. Nos fortalece cuando estamos angustiados, mis hermanos, si lo quieren anotar. ¿Recuerdan este pasaje, Filipenses 4:13, mis hermanos? ¿Lo recuerdan? Quizás algunos de ustedes lo saben de memoria, ¿no es así? Lo puse aquí en esta versión, mis hermanos. Lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente. Es lo mismo, mis hermanos. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La misma idea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Reina Valera. Pero es la misma idea. Lo puse en esta versión para que mis hermanos recordáramos un poco más acerca de este pasaje y penetrara más en nuestras mentes. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Quizás alguno de ustedes, mis hermanos, necesita recordar muy bien este pasaje. Quizás necesitas pegarlo en tu refrigerador o tenerlo allí en tu Biblia abierta, allí en tu buró, al lado de tu cama. Quizás tienes que hacer esto. Para este año que viene, 2024, te pregunto, ¿dice el pasaje que tenemos fuerzas para algunas cosas? No, mis hermanos, lo que dice es para todas las cosas. Para todo podemos tener la fuerza de Cristo, para todo, mis hermanos. Es decir, podemos ser competentes, ser capaces, podemos ser capaces de manejar cualquier cosa que se presente. ¿Podemos enfrentar los días oscuros por nuestros propios medios? No, mis hermanos. Tenemos que reconocernos incapaces. Tenemos que reconocernos incapaces de que podemos enfrentar los días oscuros con nuestras propias fuerzas, mis hermanos, sino tenemos que reconocer que es el poder que Dios pone en nuestras vidas a través de Jesucristo, por medio de que podemos enfrentar esos días oscuros. Estoy convencido de esto, mis hermanos. Si se presenta un día oscuro en tu vida, si se presentara un día oscuro en tu vida, quizás en este año, quiero decirte que si tú te mantienes enfocado en Jesucristo y confiando en Él, pase lo que pase, podrás enfrentarlo. Pase lo que pase, podrás enfrentar esos días oscuros, porque te estás fortaleciendo en Jesucristo, quien es capaz de darte fuerzas. No es por nuestras cuentas, mis hermanos, pero Él nos fortalece cuando estamos angustiados. Quiero leerles una carta que leí en un libro, mis hermanos, acerca de la experiencia de una familia, mis hermanos, que se encontraba en un momento oscuro. Quiero leérselas literalmente, mis hermanos, para que todos podamos aprender. Cuando lo leí, mis hermanos, fue de gran aprendizaje para mí. Y quiero leérselos. Dice así: es ese momento del año otra vez. En realidad ha sido un año muy difícil para nuestra familia.
Estamos contentos de empezar a ver la luz al final del túnel. Poco a poco estamos recogiendo los pedazos y recuperándonos de 4 situaciones difíciles en nuestras vidas que ocurrieron en los últimos 6 meses. Luego dice, mis hermanos, esta carta que la madre de la esposa murió, que el esposo y la esposa perdieron sus trabajos y que su hija se fue de casa. Pero esta mujer seguía escribiendo y dice, hemos crecido inmensamente gracias a nuestras luchas. Nuestro carácter se ha desarrollado en el proceso. Hemos cambiado nuestra complacencia por sensibilidad, humildad y gratitud. Hemos adquirido una nueva perspectiva de la vida. Cuando estás luchando por hacer el pago de la casa, de repente un auto nuevo y un vestido nuevo ya no parecen tan importantes. Dios nos enseñó que todo lo que tenemos es un regalo de Él y no debemos darlo por sentado. Todavía estamos luchando financiera y emocionalmente, pero Dios ha sido muy real para nosotros. Espero que todos ustedes recuerden el motivo de esta temporada. Y nuestra oración es que puedan conocer a Dios personalmente y buscar su plan y sabiduría para su vida. Así es, mis hermanos. A veces nuestra vida está en pedazos, como dice esta mujer. Estamos todavía recogiendo los pedazos de nuestra vida, recogiendo los pedazos de nuestra familia. Y han sucedido diferentes cosas difíciles, pero hemos aprendido nuevas cosas a través de ir caminando, a través de estos oscuros pasajes con Jesucristo que da las fuerzas para poderlos atravesar. Yo no sé lo que vaya a pasar con la vida de cada uno de ustedes o con la mía, mis hermanos, pero lo que sí, mis hermanos, es que si se presentan días oscuros, debemos enfrentarlos tomados de la mano de Jesucristo, quien nos da las fuerzas para continuar. Así debemos hacer, mis hermanos. Eso es lo que para esta mujer significaba este pasaje. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, el poder de Cristo que me da fuerza para continuar. ¿Recuerdan este otro pasaje, mis hermanos? Salmo 23:4. Alguno quizás lo sabe de memoria, ¿no es así? Podemos leerlo, mis hermanos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu presencia, Señor, tu presencia consoladora, tu presencia confortadora estará conmigo. Por más oscura que sea la situación, la oscuridad más profunda, mis hermanos, allí la luz de Cristo puede brillar más, mis hermanos. ¿Saben? Hay 150 salmos, mis hermanos, lo saben bien. Y el tema de los salmos, mis hermanos, frecuentemente en una frase lo podríamos resumir, mis hermanos, es esta: la vida es dura, ¿no es así? Pero Dios es bueno. Esos 150 salmos los podríamos resumir en esa frase. Sí, la vida es dura, trae problemas, es difícil, pero Dios es bueno. Ese es el tema, mis hermanos. La vida es dura, es difícil, sí, hay pasajes oscuros, pero Dios sigue siendo bueno. Mis hermanos, lo que sucede es que muchas veces pensamos al revés. Pensamos la vida es buena y Dios es duro. Pero allí estamos fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. No, mis hermanos, la vida es dura, sí, pero Dios es bueno. Y Él nos está animando, mis hermanos, no solo cuando estamos decepcionados, sino también nos fortalece cuando estamos angustiados. ¿Han escuchado ustedes, mis hermanos, que hay 365 veces no temas en la Biblia? Alguna vez yo lo prediqué porque lo leí. Pero ya buscando en la Biblia no son 365 veces los que hay en la Biblia.
Y alguien decía, es que es un no temas para cada día. Bueno, eso no es así. Yo hice una lista y se las di en la pandemia, mis hermanos, se lo puedo imprimir, se las puedo llegar. De hecho, se los voy a enviar el día de hoy, mis hermanos, cuando termine la predicación. Hay aproximadamente 170, 177 veces no temas en la Biblia, pero no es el número. Podría estar una sola vez, cuando el Señor dice, no temas. Una sola vez, y eso es suficiente, mis hermanos, para nosotros. Debemos entender el mensaje. No tengas miedo cuando estés pasando por días oscuros. Yo te voy a fortalecer cuando estés angustiado. Eso es lo que debemos entender. Según tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo el Señor puede disipar nuestras tinieblas? ¿Cómo lo hace, mis hermanos? Bueno, Él nos guía cuando tenemos dudas. Nos guía, mis hermanos, cuando tenemos dudas, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué camino tomar, qué decisión hacer, mis hermanos. Estas gloriosas palabras de Jesucristo, Juan 8:12, mis hermanos, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero preguntarte de manera personal en esta mañana, ¿qué te preocupa? ¿Qué te tiene tenso? ¿Qué te mantiene despierto por las noches y no te deja dormir? ¿Qué es aquello que te está revolviendo el estómago? Quizás tengas que tomar algunas decisiones importantes en los próximos días o semanas o el próximo año. No sé cuáles sean. Y quizás tú tampoco sepas qué decisión vas a tomar, qué camino, qué bifurcación y qué decisión tienes que hacer. Pero sí les garantizo, mis hermanos, que tendremos que tomar decisiones importantes. ¿Y sobre qué base vas a tomar esas decisiones importantes? ¿En qué te vas a basar para tomar esas decisiones? ¿Saben, mis hermanos? Muchos toman sus decisiones en esto. Simplemente pensé lo que era correcto. ¿Pero se acuerdan lo que dice la Biblia? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Y muchos toman sus decisiones basados en su pensamiento, quizás en su buen juicio. Pensé que esto era lo correcto. Y algunos toman muchas veces decisiones basadas en sus sentimientos, en sus emociones, pero son poco confiables. ¿Han visto, mis hermanos? Quizás les ha pasado. Llegan a su casa y hay un pedazo de pizza. Allí se ve apetitosa y se la comen. Pero saben, estaba echada a perder. ¿Y qué va a suceder? Se van a enfermar. ¿No es así? Eso pasa. Y a veces así hacemos, mis hermanos, con nuestras decisiones. Así lo hacemos, mis hermanos. ¿Saben? Existe solo una fuente confiable que ustedes y yo debemos tener y que siempre nos brindará el consejo correcto y nunca nos va a guiar en la dirección equivocada. ¿Hay algún lugar donde podamos recibir este tipo de consejos? Sí, sí lo hay, mis hermanos, y es la palabra de Dios. No nos va a llevar por el camino equivocado. Dice la Escritura, mis hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Lo que está diciendo el salmista es, Señor, guárdame de tropezar, guárdame de caer, de tomar la decisión equivocada. La palabra es la única guía confiable para la vida. Es una linterna, mis hermanos. Cuando yo era niño y leía este pasaje, mis hermanos, me imaginaba que uno podía tener una vela en el zapato, mis hermanos, allí, como unas velas en los zapatos, como linternas que iluminan y que nos impiden tropezar y que nos ayuda a ver las cosas con claridad. Saben, mis hermanos, Él nos va a guiar cuando tengamos dudas. En la semana estuve meditando mucho acerca de lo que es logos y rema. Alguna vez prediqué acerca de esto, mis hermanos. Pero Dios, en general, y déjenme decírselos brevemente, mis hermanos, logos es la palabra general de Dios, pero un rema es la palabra particular de Dios para ti y para mí.
Por eso debemos buscar en la Biblia, para que el logos, cuando lo estamos leyendo en oración, ese logos que está en la Biblia, esa palabra, Dios nos la dé y alimente nuestro corazón y se convierte en un rema, en una palabra particular para nuestra situación personal. Después podemos abundar acerca de ello, mis hermanos, pero es la palabra la guía más confiable cuando tengamos dudas. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, finalmente, ¿cómo el Señor disipa nuestra oscuridad? Bueno, Él nos cambia cuando estamos deprimidos. Dios lo hace así. ¿Saben, mis hermanos, que cuando nos deprimimos, Dios no desea simplemente darnos una palmada en la espalda como le hacemos nosotros con otros? Anímate, anímate. Dios no quiere hacer simplemente eso. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos, es cambiarnos. Lo que Dios desea hacer en ti y en mí es transformarnos, mis hermanos. De hecho, Dios utiliza nuestras depresiones para ayudarnos a aprender nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevos enfoques, nuevas decisiones. Dios utiliza esto, mis hermanos, para cambiarnos, para transformarnos. Él no quiere que simplemente sigamos hacia adelante, mis hermanos. Lo que Dios desea a través de esto es que cambiemos, que seamos transformados tú y yo. Y saben, Dios puede cambiarnos. Dios puede cambiarte a ti, a todos nosotros, mis hermanos. ¿Sabes? La oscuridad simplemente, mis hermanos, no se va cuando encendemos la luz. No, lo que Dios desea, mis hermanos, es transformarnos a ti y a mí. Noten este versículo, Efesios 5:13, mis hermanos. Mas todas las cosas, dice el pasaje, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿No es esto interesante, mis hermanos? Cuando la luz de Dios brilla en nuestras vidas, cuando la luz de Dios brilla en nosotros, mis hermanos, eso nos ilumina y nos puede sacar de ese pozo de desesperación, y la luz de Dios llena nuestras vidas, y entonces tú y yo podemos comenzar a brillar, no con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo en nosotros. Y es entonces, mis hermanos, que los creyentes, aquellos que confían en Cristo, en esos días oscuros, se convierten en personas brillantes, personas que brillan, mis hermanos. Efesios 5, 9, 8 y 9, mis hermanos, dice allí el pasaje: porque en otro tiempo, dice el versículo, ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Ahora pues andad como hijos de luz. Y dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quiero explicarles brevemente el versículo 9 en particular. Está hablando de luz y oscuridad. Y uno se podría preguntar, y bueno, ¿qué tiene que ver el Espíritu aquí? Mucho. Porque el Espíritu, mis hermanos, es quien nos guía a que tú y yo hagamos lo que es correcto, lo bondadoso, lo justo, lo verdadero, mis hermanos. ¿Qué le está diciendo aquí? Que cuando permitimos que Cristo llene nuestras vidas con su Espíritu, el Señor saca lo mejor de nosotros. Cuando tú y yo permitimos que Cristo nos llene con su Espíritu, mis hermanos, el Señor nos cambia, nos transforma y saca lo mejor de ti y de mí, mis hermanos. Leí esta cita hace algún tiempo, mis hermanos, diciendo a alguien que el mayor avance en salud mental se concibió mucho antes que Adler, Jung, incluso Freud. Se concibió cuando apareció Jesucristo. Él puede hacer por ti y por mí lo que tal vez años de terapia no han logrado. El Señor lo puede hacer. Él puede disipar la oscuridad de nuestras vidas. ¿Por qué? Por una razón. Porque Dios es luz. Porque Él es la luz. Nada ni nadie más, solo Él, mis hermanos. En esta Navidad puede ser, en esta temporada,
Puede ser que te sientas abrumado. Puede ser que estás pasando por unos de esos días oscuros de los que hemos comentado. Un día oscuro de decepción, un día oscuro de angustia, de duda o depresión. Pero la buena noticia es esta, mis hermanos, es que hay luz. Y esta luz para el mundo es Jesucristo, quien puede ahuyentar la oscuridad de nuestras vidas. Dice Primera de Juan 2:8, mis hermanos, dice el pasaje: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando pienso en la primera Navidad, cuando Jesús nació, mis hermanos, me sorprende esto, que la estrella, que los reyes magos o los sabios de Oriente vieron seguir, mis hermanos, desde el Oriente y lo siguieron. Estoy seguro que muchas otras personas la vieron porque estaba en el cielo. Lo vieron. Cualquiera podría verlo. Probablemente millones y millones de personas vieron esa luz inusual. Pero ¿sabes? No hicieron nada al respecto. No hicieron nada. Estoy seguro que mucha gente vio esto. Mire esa luz. Y luego siguieron con sus actividades cotidianas sin importarles. Pero estos hombres sabios vieron la luz y la siguieron. Por eso fueron sabios. Por eso. Una cosa, mis hermanos, es saber que hay una luz en el mundo. Pero otra cosa diferente, es seguir esa luz. Este es el punto en que tú y yo podemos escoger, decidir la oscuridad o la luz. Podemos elegir vivir en las noches oscuras del alma o en el invierno del descontento de nuestro ser interior. Podemos vivir en esas oscuras noches o podemos elegir vivir en la luz. El Señor Dios, creador de todo, hace brillar su sol sobre todos nosotros. Pero ¿sabes? A pesar de que esté el sol brillando, tú puedes elegir a meterte en una cueva. Esa puede ser tu decisión, es tu elección. Dios te muestra la luz en Cristo, pero puedes optar por ir por la vida con los ojos vendados, oscuros. O puedes decir, sí está la luz, pero voy a cerrar mis ojos, no voy a mirar. Y puedes imponer la oscuridad en tu propia vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos? Lo que estoy diciendo es, ¿quieres salir de esos días oscuros? ¿Quieres salir de esos días oscuros? No importa cuáles sean. Entonces debes elegir empezar a vivir en la luz. Y esa es la decisión de hoy, mis hermanos. Es tu decisión, es tu elección. Puedes estar aquí, en este lugar, pero quiero decirte por diferentes razones. Puedes estar en este lugar quizás porque alguien te invitó. Puedes estar en este lugar quizás por costumbre. Puedes estar aquí por diferentes razones, pero no creo que sea casualidad, porque Dios te trajo para que pudieras escuchar precisamente esto, que tienes que decidir. Si estás pasando por días oscuros en tu vida, debes tomar la decisión de seguir en esos días oscuros o de tomar la decisión de seguir la luz de Jesucristo, quien es la luz y quien quiere iluminar con su luz la vida de todos nosotros, de todos aquellos que lo siguen. ¿Saben lo que significa ser cristiano, mis hermanos? Es precisamente esto, el tomar una decisión con respecto a Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. El seguir, el tomar esa decisión de elegir la luz de Cristo. Así es que quizás para alguno de ustedes, hoy en esta mañana, tú necesitas decirle al Señor, Señor, acepto tu regalo. Acepto tu regalo de luz en mi vida. Quiero seguirte hoy. Si no lo has hecho, ¿por qué no lo haces en esta mañana? Y quizás algún otro ya ha tomado esa decisión en el pasado de seguir a Jesucristo, pero te has alejado.
Te has alejado de Jesucristo. Tal vez tu corazón se ha puesto duro y se ha enfriado, porque no estás siguiendo la luz de Cristo. ¿Saben qué te diría el Señor para aquellos que están en esta situación, que se han alejado y están fríos en sus corazones? Creo que lo que el Señor diría y te diría a ti es: ven a mí, vuelve a casa, te estoy esperando. Quizás es lo que necesitas hacer en esta noche o en esta mañana. Muchos de ustedes quizás han pasado por momentos difíciles, días difíciles y oscuros, y te estás preparando para enfrentar esos momentos oscuros. Pero lo que quiero decirte es: no tienes por qué hacerlo solo. No tienes por qué ir por valles oscuros, por días oscuros en tu vida. No tienes por qué ir solo. Jesucristo, el Señor, le importa, a Dios le importa. Y Él puede iluminar tus días oscuros. La oscuridad de nuestras vidas puede desaparecer y la nueva luz de la vida en Cristo brillar en nosotros cuando nos aferramos a Cristo. ¿Tomarás esta decisión en esta mañana? De verdad, espero que sí, que puedas tomar esta decisión y te acerques al Señor Jesucristo. Que puedas tomar esta decisión, cualquiera que sea tu condición, y más si estás pasando por días oscuros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia y tu gran fidelidad. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Lo que te pido, mi Dios, que si alguno de mis hermanos está pasando por momentos oscuros en su vida, te pido, mi Señor, que se puedan acercar a ti para que les ilumines, que puedan tomar la decisión adecuada para que la luz de Jesucristo brille en sus vidas. Gracias por tus promesas, mi Señor, de que si pasamos por días oscuros, tú estás con nosotros. Tú cercano estás tú, Señor, a los quebrantados de corazón. Y gracias, Señor, porque entendemos que todos los días oscuros tienen un propósito y un plan. Y además, Señor, tú nos enseñas a través de estas cosas. Cuando pasamos por días de oscuridad, solo permítenos, mi Señor, mantenernos aferrados a Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Estamos aquí extendiendo nuestras manos hacia ti, Señor. Estamos aquí, bendito Dios, y queremos aferrarnos de ti, tomarnos de tu mano santa y bendita. Ayuda a esta iglesia, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Ayúdanos, mi Señor. Padre, queremos darte la gloria por Jesucristo. Gracias porque tú mismo te encarnaste y, Señor, tomaste nuestra condición para traernos luz. Jesús es la luz del mundo, la luz de la vida que puede resplandecer en cada vida. Gracias por ello, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y, por favor, te vuelvo a suplicar. Si alguno de mis hermanos está pasando por días oscuros, ayúdale, mi Señor, ayúdale, y que pueda tomar la decisión correcta de seguir la luz de Jesucristo. Gracias. En el precioso nombre de Cristo. Amén.